Buenos días a todos. Creo que varios se tomaron la Semana Santa, que tenemos muy pocos conectados. No, no pasa nada, esto queda grabado y así que luego lo pueden ver. Lo ideal de estar simultáneamente viéndolo es que pueden hacer preguntas y aprovechar mejor el espacio. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Liliana Maya, para los que todavía no me conocen, soy la directora de la Unidad de Talento TI de la Federación de Desarrolladores de Software y tenemos un invitado súper especial. Camilo Rojas ya nos acompañó en un webinar al comienzo de año sobre bono por resultados, que fue un éxito. Y bueno, pertenece a una empresa de consultoría que tiene una experiencia importante en estos temas de gestión humana, así que aprovechen, por favor, el espacio. Camilo, avancemos, entonces bienvenido, gracias de verdad por apoyar este espacio. Voy a No, silenciar mi gracias, micrófono gracias a y tú ya ti. conoces. Gracias a ti, a Fedesoft por la invitación. A los asistentes, por supuesto, realmente pues el momento actual exige reinventarnos, ser resilientes. Sin duda la economía se está golpeando de una forma importante, pero ante todo pues primará la salud de los ciudadanos y pues eso seguramente nadie estará en contra de eso. Pero en medio de esta situación, pues digamos que los empresarios tienen algunas cosas o algunos retos adicionales a los que ya venían teniendo en un espacio de economía tradicional o habitual. Y es que frente a esta situación y obviamente el panorama, pues se escucha a nivel mediático mucho como la protección al empleo, protejamos los puestos de trabajo, la empleabilidad, que las alternativas de reducción de plantas sean la última opción, que la disminución de salarios sean las últimas alternativas a tomar. Sale conceptos del Ministerio de Trabajo diciendo que mucho cuidado con las licencias no remuneradas, etcétera. Entonces, finalmente, el tema mediático ha estado muy concentrado en cómo hacer sostenibles los puestos de trabajo y mantener la empleabilidad, pero poco se profundiza también en hacer sostenibles a las empresas en estos momentos eh, tan retadores, tan de, digamos, situación especial, porque pues es la primera vez para muchos, para las empresas, para los trabajadores, para los ciudadanos, para el gobierno, que tenemos una situación de estas. Pero lo que sí es claro es que tratar de prometer como empresario no comprometer la empleabilidad cuando no hay algo claro que también garantice la supervivencia de las empresas, pues es absolutamente crítico. Es crítico porque al final no todas las empresas tienen el flujo de caja suficiente para tener a sus empleados en las casas y mantenerles sus puestos de trabajo o mantenerles su remuneración. Aunque si bien es cierto que el home office y particularmente en el sector de tecnología, pues permite de alguna forma la ejecución de las labores y de las tareas, también es cierto que hay muchos cargos, muchos sectores, muchas actividades en las cuales esto es medianamente imposible o imposible definitivamente. Compañías, por supuesto, del sector de tecnología aportan mucho a esta nueva forma de trabajo, pero hay que ver también que el momento impacta en mayor o menor medida a todos los empresarios, que el momento impacta en mayor o menor medida a los ciudadanos, a los empleados, y que alguien de alguna forma tiene que ceder en algo, sus hábitos de consumo, sus ingresos, su remuneración, su forma de trabajo, etcétera. Pero sin duda, hoy en día, pues los empresarios están diciendo, bueno, y esta situación, aparte de que genera una alta incertidumbre, porque aunque hay una fecha establecida de que el periodo de cuarentena va en principio hasta el 13 de abril, pues la expectativa está aún todavía de si esto va hasta finales de abril, está hasta mayo, si vamos a hacer un desmonte paulatino, obviamente, del aislamiento. Entonces hay mucha incertidumbre, muchas compañías tomando decisiones quizás inmediatas, buscando también proteger de alguna forma la supervivencia de la empresa. Repito, no todas las compañías tienen el flujo de caja suficiente para tomar decisiones de una u otra forma que mantengan la protección de la empleabilidad. Entonces, frente a esto, las compañías que están haciendo, sin duda, algunas propuestas del gobierno han aliviado el tema.
Algunas compañías han decidido enviar a sus empleados a home office, otras en empleados que ya tienen causado un periodo de vacaciones, pues han decidido otorgarle a sus empleados vacaciones. Algunas compañías en mutuo acuerdo con sus empleados han planteado tener temas de licencias no remuneradas. Ese es un tema bastante delicado porque lo que no se estaría haciendo asertivamente es que sean las compañías las que impongan las licencias no remuneradas, porque eso generará a futuro contingencias laborales muy importantes para las empresas. De hecho, habrán escuchado en los medios que el Ministerio de Trabajo ha sacado circulares diciendo esto no se puede presionar, no se puede coaccionar al empleado. Si es una libre decisión por parte de él, pues es absolutamente viable, de lo contrario no. Recordemos que en estos momentos de fuerza mayor el Código Sustantivo del Trabajo permite también la suspensión del trabajo, del contrato de trabajo, que las licencias no remuneradas no es nada distinto a una situación de suspensión temporal del contrato de trabajo, pero que también en estos temas de pandemia podría la compañía hacer caso al tema de suspender los contratos por fuerza mayor. Sin duda, están llegando pocas compañías, pero algunas que su operación, sus ingresos no permiten la sostenibilidad de todos los trabajos o pagarle los salarios de las personas, pues sin duda están tomando acciones de estas. Muchas otras están reduciendo los planes de beneficios, están haciendo ajustes salariales, disminuyendo. Hemos visto en compañías que tenemos la fortuna de estar cerca de ellas, pues reducciones de los salarios del 20, del 30, inclusive hasta el 50% en algunos de las plazas de trabajo, los niveles directivos dando ejemplo en la reducción de estos salarios, pero también es cierto que recordemos que la reducción de salarios, pues muchas opiniones o posiciones laborales estarían enfocadas a que no es viable darse si no hay un mutuo acuerdo empresas y empleados. Entonces, algunas otras al final dicen, bueno, pues esto tiene un periodo largo, está el tema, por supuesto, del aislamiento, pero después la reactivación de la economía, más allá de si el aislamiento va a durar 15 días, un mes o 2 meses, pues la reactivación de la economía va a tardar otro tanto o más. Están reduciendo a su mínima expresión de lo que sería la capacidad instalada para poder operar puestos de trabajo, teniendo cuidado, por supuesto, el tema de despidos masivos, pero hay muchas compañías que ya están despidiendo y cesando contratos de trabajo y cesando personal. Entonces, frente a todo este reto y todo este entorno y ante estas medidas, por supuesto, inmediatas que están tomando las compañías, pues vale la pena reflexionar en este espacio qué mecanismos o qué alternativas tenemos de cara a la remuneración de las personas. ¿Será que la forma más eficiente es mandar a los empleados a vacaciones? ¿Será que la forma más eficiente es efectivamente suprimir plazas de trabajo? ¿La forma más eficiente es plantear una reducción del salario? ¿O hay algunos escenarios que podría uno valorar previos a esto o en paralelo a esto? Porque algo importante que debe en medio de la necesaria inmediatez tener presente un empresario es que lo que se haga hoy puede impactar su operación a futuro. Como tratemos hoy a las personas y a nuestros empleados y el apoyo que le podamos dar dentro de nuestras posibilidades y viabilidades, será recordado no solamente por el entorno económico, por el sector económico, sino por las personas que hoy nos prestan sus servicios. Tomar decisiones aceleradas, abruptas, que impacten de alguna forma, aunque desde el punto de vista legal sean viables, pero que impacten nuestro clima, nuestra cultura, generarán retos más grandes a mediano o a largo plazo. Porque si bien es cierto que por ahora primará, por supuesto, la protección a la salud y dentro de eso las acciones que las compañías tomen para garantizar su sostenibilidad económica, la economía, después de que pasemos esta situación, empezará a repuntar, empezará nuevamente a estabilizarse en el periodo que sea y necesitaremos, como todas las empresas, pues personas que nos lleven nuevamente al camino que traíamos, que hagan que la compañía vuelva a sus niveles de ingresos, de facturación o de utilidad, si lo queremos llamar, que se tienen esperados, recuperar el impacto que se tuvo en este periodo y por ende son las personas las que llevamos a ser las compañías prósperas. Son las personas las que cumplen y ejecutan la planeación estratégica de la compañía.
Entonces, si nosotros no somos prudentes como empresarios en el manejo del talento humano y en el apoyo que, repito, dentro de las posibilidades pueda darse, y aplicamos todo lo que desde el punto de vista normativo podríamos tomar sin afectar o afectando de una menor medida a nuestros trabajadores, si no lo hacemos de una forma integral, completa, podría a futuro generarnos lo siguiente, que los empleados digan, no voy a remangarme y no voy a dar la milla extra cuando regresemos nuevamente a nuestra operación habitual. No quiero seguir trabajando con esta compañía y me voy a otra compañía que necesita de mi trabajo. Voy a seguir trabajando con la compañía, pero porque necesito el trabajo, pero no estoy fidelizado y apenas tenga una oportunidad de retirarme lo voy a hacer porque no me gustó el manejo y el trato, etcétera. Y lastimosamente o afortunadamente o como lo queramos ver dependiendo del punto de vista, pues con esto es algo con que los empresarios tenemos que tener presente a la hora de gestionar las personas. Las áreas de recursos humanos, siempre lo decimos, se están volviendo, y en situaciones como estas se ratifica el tema, cada vez más áreas estratégicas y no áreas administrativas o áreas operativas como antes, hace algunos años se veía que eran áreas generadoras exclusivamente de gastos, porque definitivamente en este entorno de no solamente la pandemia y el tema de aislamiento temporal que tenemos, sino todo el tema generacional, todo el tema de globalización, han hecho que las áreas de gestión humana generen estrategias para fidelizar a las personas. Y aunque estamos en una situación crítica, no podemos abruptamente borrar lo que por años han hecho las empresas en la construcción de sus climas y de sus culturas. Entonces, este conversatorio, más que ser una exposición magistral de conceptos normativos y de temas legales, es a la vez un espacio para reflexionar sobre lo que desde el punto de vista de remuneración podríamos hacer inmediatamente y deberíamos tener en cuenta hacia adelante para no perder esto importante que es la adecuada gestión del talento humano y dentro de ello las herramientas idóneas a las que pudiésemos aplicar de cara a la fidelización. Recuerden que nosotros siempre decimos que una cosa es tener a un empleado retenido, generar retención, y otra cosa es fidelizar a las personas. Creemos que las empresas son más prósperas cuando los empleados están fidelizados. Y la diferencia entre fidelizar y retener no es nada distinto a que el que está fidelizado trabaja por convicción, porque cree que está en el lugar adecuado para ejecutar su tema laboral, mientras que el que trabaja retenido está donde está porque cree que le toca estar allí, aunque no esté satisfecho. Entonces nosotros, como compañía de consultoría dedicada a los temas de remuneración, queremos dejarles algunas reflexiones, caminos, opciones que pudiesen ustedes explorar internamente, solos, con sus áreas contables, con sus áreas de gestión humana, apoyados en un tercero, en quienes consideren que les puedan aportar, pero que desde el punto de vista normativo efectivamente hay alternativas absolutamente viables y legales que permitirían de alguna forma en esta situación tan compleja, en la menor medida afectar los ingresos de las personas, si fuese uno de los temas que las compañías están pensando, afectar en la menor medida los ingresos de las personas, pero a su vez optimizando y reduciendo los costos laborales. Entonces aparece frente a ello esta diapositiva que sensibiliza un poco los retos que tienen los empresarios, no solamente en el momento actual, sino los retos que han tenido en el país desde hace muchos años. Y es que algunos empresarios dirían que generar en Colombia empleo es un castigo por las altas cargas impositivas que tienen los empresarios. Entonces, en esta diapositiva, para irnos adentrando un poco en nuestro tema, efectivamente, si ustedes ven el cuadro amarillo, por cada peso que un empresario paga hoy en día, dejemos de lado por ahora la situación y ahora la retomamos en términos generales, pues efectivamente por cada peso que una empresa paga, termina teniendo en el mejor de los casos un sobrecosto del 34%. Y en el peor de los casos, ese peso que paga de salario termina teniendo un efecto cascada que lo llevaría prácticamente a un 50% adicional de este costo, exclusivamente con los temas de remuneración legales o con lo que el salario implicaría dentro del ámbito laboral colombiano en temas económicos. Y si ustedes miran esa lista de cosas,
por cada peso que la compañía reconoce como salario, tiene que pagar salud, pensión, ARL, prestaciones sociales, aportes para fiscales, que es el SENA, el ICBF, la caja de compensación. Y efectivamente aquí el reto no solamente es mantener los salarios, los ingresos de las personas, sino que es que el reto es cómo mantengo yo eso, pero colateralmente esto me genera un efecto cascada en cómo continúo subsidiando los sistemas o subsistemas de seguridad social, a la protección social y para fiscales. Entonces, se vuelve un reto porque si miramos estos porcentajes que tiene que pagar un empresario y los comparamos contra los demás países de Latinoamérica, efectivamente Colombia tiene una de las cargas más altas de cara a los pagos adicionales que se hacen sobre el salario. Pero si miramos a las personas, que es el cuadro que ven enfrente gris, efectivamente los empleados también tienen algo retador dentro de este entorno laboral, y es que por cada peso que acuerdan ganarse realmente no reciben un peso. Los empleados también sufren unas deducciones, tienen que aportar la salud, tienen que pagar pensión, fondo de solidaridad pensional, fondo de subsistencia, retención en la fuente, que es el anticipo del impuesto de renta. Las últimas reformas tributarias han tratado de aliviar de alguna forma lo del cuadro amarillo, pero han ido golpeando significativamente lo del cuadro gris. Es decir, se ha tratado de abaratar los costos de los empresarios, pero se han subido las cargas impositivas de los empleados, de tal forma que si ustedes miran el cuadro inferior, donde está el comparativo, una persona de 2 millones de pesos termina recibiendo mensualmente un ingreso neto de 1.840.000 pesos, pero a la compañía termina costándole en términos totales mensuales 2.600.000 pesos. Es decir, yo contrato a alguien por 2 millones y en el mejor de los casos, porque es una persona que solamente tendría las deducciones de salud y pensión, no tendría ni fondo de solidaridad pensional ni retención en la fuente, pues está recibiendo el 92% de lo que acordó ganarse en su contrato de trabajo. Pero la compañía tiene un sobrecosto prácticamente de un 40% adicional a lo que resulta en el porcentaje, a lo que acordó ganarse la persona. Y en la medida que los niveles salariales van subiendo, pues miren que el tema se hace más crítico tanto para la empresa como para el empleado, porque recordemos que la ley, la reforma tributaria del 2012 exoneró de hacer aportes a los empresarios en el tema de salud, SENA y CBF, pero siempre y cuando los empleados individualmente en términos mensuales devengaran menos de 10 salarios mínimos. En salarios superiores a los 10 salarios mínimos, como ven en la tabla de 10 millones de pesos hacia arriba, los costos de los empresarios se disparan y se suben al 50 o tanto más por ciento, pero los empleados también tienen unas tasas impositivas bastante altas. Hay una inequidad tributaria con los empleados y es que entre más ingreso mensual tengan, no solamente tributan sobre una base más alta, que sería lo lógico, por supuesto, sino que tributan unos porcentajes más altos. Eso es una inequidad porque decimos que una equidad tributaria de cara a los empleados debería ser que si yo me gano 1 millón o me gano 100 millones, exagerando el tema, pues las tasas impositivas deberían ser, ejemplo, todo el mundo paga el 5%, así el que paga 1 millón, pues pagará el 5% del millón, y el que gana 100 millones, pues pagará el 5% de los 100 millones. Pero entonces aquí en Colombia, entre más altas son las bases de tributación, también más altos son los porcentajes que se le aplican a esa base, y ahí consideramos o consideran también muchos expertos tributarios que hay una inequidad. Pero miren que esta situación que está puesta en esta diapositiva la generan los pagos salariales. Y recordemos que por allá en el año 90 con la ley 50, haciendo un análisis muy similar, porque eso está en la exposición de motivos de la ley 50, se da la posibilidad a los empleados y a las empresas que dentro de la remuneración puedan aplicar o aprovechar pagos no salariales. Y cuando hablamos para los efectos de esta charla de pagos salariales y pagos no salariales, la única diferencia entre los dos, diferencia sustancial o de fondo, es que aunque los dos hacen parte de la remuneración de un empleado, los pagos no salariales no generan este efecto cascada que ustedes están viendo, salvo el que el empleado tendrá que igual, si su ingreso total mensual da, tendrá que pagar retención en la fuente. Pero los pagos no salariales son pagos que están enfocados a que no sean incluidos en las bases de cotización a la seguridad social, los parafiscales, las prestaciones sociales, etc. Entonces, si uno fuera empresario, diría, oiga, ¿cómo así? O sea, ¿es posible que yo dentro de la remuneración de los empleados
pueda tener una categoría o tipos de pagos que pagándole un peso al empleado, a mí me cueste un peso y a él le llegue un peso, ¿sí? Y pues la ley 50, eso fue lo que quiso plantear con los pagos no salariales. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿y cuánto puedo acordar yo como pagos no salariales dentro de la remuneración fija mensual de mis empleados? Esa respuesta solamente vino a darse en el año 2010, seguramente la habrán oído, la famosa ley 1393, donde se estipuló que mensualmente, por lo menos de cara a los aportes a la seguridad social, no podía tenerse más de un 40% en estos pagos no salariales. Entonces, aquí vamos a entrar a hablar desde el punto de vista económico, que es secundario, por supuesto, como lo hemos hablado, a proteger la vida. Desde el punto de vista económico, en temas de remuneración, ¿podría un empleador entrar a aplicar la modalidad de pagos no salariales ante la eventual coyuntura para que por lo menos estos porcentajes que generan de cotización a las demás entidades sean neutralizados o disminuidos? Y por supuesto la respuesta es sí. Esto existe desde antes de la situación que estamos pasando y repito, existe desde el año 90 con la ley 50. Entonces, para los empresarios sería muy fácil decir, oye, pues si eso existe, paguémosle a todo el mundo el salario mínimo para que mis sobrecostos laborales estén dados sobre el salario mínimo y paguemos lo que exceda el salario mínimo a través de pagos no salariales. Pues resulta que eso no es tan fácil porque los pagos no salariales, precisamente como generan el efecto de no hacer contribuciones a los subsistemas de seguridad social y parafiscales y a los temas prestacionales de los empleados, tienen unas restricciones, tienen unas condiciones para poderse implementar. Entonces, vamos a recordar un poco cuáles son esas condiciones, cuáles son esas restricciones para yo poder utilizar, si fuese uno de los caminos de cara a la optimización de mis costos ante esta situación, poder utilizar pagos no salariales dentro de la remuneración de los empleados. Y vamos a concluir que sería válido utilizarlos a través de pagos que estén por encima del salario, pero en nuestra opinión y consideración, respetando también, por supuesto, otras opiniones, también es válido utilizarlos reestructurando la remuneración actual de las personas, porque el Código Sustantivo del Trabajo permite que las partes acuerden la forma de remuneración libremente y no estipula que este acuerdo de remuneración es solo cuando yo contrato a un empleado, sino que efectivamente hay muchas opiniones y posiciones que plantean que la remuneración de las personas puede sentarse a reestructurarse en cualquier momento. Y qué mejor momento que este, que es un momento de fuerza mayor en el que efectivamente la economía de las empresas y los ingresos de los empleados se están viendo golpeados. Entonces, en la siguiente diapositiva queremos dejarles, vamos a hablar muy en concreto, las posibilidades que se tienen para que ustedes puedan remunerar a sus empleados sin generar el efecto cascada propio que genera el salario. Es decir, esta diapositiva es de los pagos que podrían aplicarse como no salariales a la luz del Código Sustantivo del Trabajo. Y podríamos concluir que solamente existen en Colombia esos 4 tipos de pagos que ustedes ven en la diapositiva. Es decir, estos 4 tipos de pagos son pagos que se le pueden entregar a los empleados sin que generen la necesidad y obligación de hacer aportes a las entidades parafiscales, a la seguridad social o inclusive, digámoslo así, el reconocimiento de prestaciones sociales. Vamos a ir profundizando un poco en el tema y cómo puede aplicarse esta diapositiva ante la actual situación. Entonces, lo primero que hay que repasar es que para que un pago sea no salarial y pueda estructurarse dentro de esta característica, no se puede violentar el que el pago que se va a reconocer retribuya directamente el servicio de las personas. Muchos empresarios nos consultan y nos dicen, oye Camilo, mira, lo que yo voy a hacer es que voy a reducir el salario de los empleados en un 15% y voy a crear, es totalmente lógico y válido, miren lo que voy a decir, voy a crear un pago anual amarrado a que si yo como compañía logro, ¿cierto?, recuperar buena parte del EBITDA esperado en mi organización, les voy a dar un pago anual si cada uno de estos empleados, cuando retomemos actividades, cumple estos indicadores. Y ese pago anual se lo voy a dar como no salarial.
Recordemos que la esencia aquí para poder aplicar pagos no salariales es que el reconocimiento que se le vaya a dar a los empleados no retribuya de ninguna forma directamente las funciones para las que yo contraté a un trabajador. Es decir, que si yo a un vendedor, por cuenta de que en estos días está en su casa y no está ejerciendo sus funciones de ventas, yo le propongo y él lo acepta una reducción del salario en un 30%, pero le prometo recuperar esa reducción en un año si la compañía logra las utilidades esperadas o en 6 meses o en los meses que sea, y por cuenta de que él tiene que ir a recuperar las unidades no vendidas durante el periodo de aislamiento, y efectivamente él lo logra posteriormente porque coloquialmente diciéndolo se arremanga y entra a producir más, pues ese bono anual que yo le he creado solamente por retribuir directamente las funciones, en este ejemplo, del vendedor, que es vender, pues tendría que de la misma forma colocarlo como un pago no salarial y tendría que hacer aporte absolutamente a todas las entidades. Entonces, para poder hablar de estos 4 puntos, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es que cualquier tipo de pago, modelo, beneficio de pago, como lo quieran llamar, que ustedes quieran aprovechar dentro de estos 4 ítems, lo primero que hay que saber es que no puede violentar lo que acabo de decir. Si hay un pago que retribuya directamente las funciones de las personas, es un pago al que hay que hacer aportes a la seguridad social, para fiscales, prestaciones sociales, etcétera. Es decir, es un pago que retribuye directamente el servicio de los empleados y por ende es un pago salarial y esta diapositiva no existiría, aunque existan acuerdos, aunque exista la autorización de los empleados, aunque se pague una sola vez el año, el concepto de periodicidad ya no existiría, etc. Si vamos a implementar pagos que no retribuyan directamente el servicio, Camilo, pero ¿cuáles serían ejemplos de pagos que no retribuyan directamente el servicio? Oye, mira, si la compañía al final cumple el EBITDA, vamos a dar la proporción en la que disminuimos los salarios a todo el mundo, independientemente si produjo o no produjo en los siguientes meses individualmente. Vamos a ir a unos resultados corporativos. Entonces, nosotros consideramos y opinamos que cuando las métricas y los indicadores que se tienen en cuenta para otorgar pagos tienen indicadores que son grupales o que son colectivos y que no retribuyan directamente las funciones de los empleados, es donde hay cabida a los pagos no salariales, y más aún si existiesen pagos que no tienen ningún tipo de indicador de validación para su reconocimiento. Oye, Camilo Rojas, lo que yo te voy a proponer es que en este periodo, temporalmente, puede ser temporalmente, tú ya no te ganas 5 millones de pesos, sino buscando proteger todas las plazas de la compañía y como una solución temporal que se evaluará en unos meses, vamos a proponer que los 5 millones de pesos que tú te ganas, el 30% se acuerde como no salarial. Tú continúas en tu home office, pero entonces yo, compañía, voy a optimizar los costos de seguridad social y para fiscales en un 30% sobre tu remuneración. Ahí es válido el acuerdo, consideramos nosotros. Entonces miremos cuáles son los 4 puntos que pueden entregarse de cara a remunerar a las personas como pagos no salariales, salvando ya el que estaríamos discutiendo esto cuando el pago que yo voy a reconocer no mide de ninguna forma el desempeño individual de las personas. El primer pago que yo puedo tener como no salarial, y no necesito acordar nada con los empleados, como ustedes lo pueden leer en el punto 1, es que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad la compañía le entrega a un trabajador. La discusión en ese punto siempre ha sido, ¿y qué es ocasional? Nuestra sugerencia para leer de una forma práctica ese punto, lo hemos compartido en otros espacios, es que ocasional son pagos que yo durante la relación laboral yo le haga una sola vez al empleado. Es decir, un bono anual que se repite periódicamente todos los años no es un pago ocasional, porque hay opiniones que dicen, no, pero ¿cómo no va a ser ocasional si lo una sola vez al año? Nuestra opinión es que ocasional es cuando las una sola vez durante toda la relación laboral. Entonces, aquí sería válido, por supuesto, pensar en darle un reconocimiento a los empleados post COVID-19, post pandemia, post aislamiento, si se cumplen unas condiciones que no reconozcan el tema individual, sino el tema grupal o corporativo y se pudiese dar a futuro en 6 meses, en un año, en 2 años, es válido. No necesitan hacer ningún tipo de acuerdo con los empleados.
pero sí, solo se va a reconocer una vez durante la relación laboral a cada uno de los empleados. Esos son pagos que muy poco se ven en las empresas, porque compañías que dan bonificaciones seguramente lo hacen un año y lo hacen varios años, compañías que dan auxilios educativos, de transporte, de educación, de salud, de alimentación, bonos anuales, pues la tendencia de un pago es que generalmente se repite durante la relación laboral. Inclusive un quinquenio no podría uno argumentar que por cuenta de la parte 1 del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que está en la diapositiva, es un pago ocasional. Entonces, realmente, pero existen. Si ustedes nunca han dado un pago o un bono a sus empleados y quisieran por cuenta de la situación comprometer un pago si se dan unos resultados corporativos a futuros y entregarlo como no salarial para que no se genere este efecto cascada, consideramos que es absolutamente viable. ¿Qué pasa si yo lo que quiero plantear son pagos periódicos? No, Camilo, yo quiero seguir haciendo evaluaciones trimestrales hacia adelante y ir reconociendo auxilios o bonificaciones a los empleados trimestralmente. ¿Puedo apalancarme en la parte 1 y utilizar esto como un pago no salarial? No. Pero miremos si en los siguientes 3 ítems que siguen pudiese yo utilizar estos pagos no salariales que no necesariamente van a ocurrir una sola vez en la relación laboral, o que lo quiero utilizar por cuenta de la situación actual, pero que en épocas o periodos anteriores ya se ha reconocido. Entonces miremos que hay un segundo punto que va a estar descartado para la situación de la que estamos hablando, que es todo lo que recibe en dinero o en especie un trabajador, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, puede ser un pago no salarial, al entregarse para desempeñar a cabalidad sus funciones. Y vienen algunos ejemplos, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo. Y por supuesto que esa parte 2 hace sentido verlo totalmente independiente de la parte 1, porque lo que se está hablando aquí es que sobre la gasolina que gasta un mensajero, la luz que gasta un empleado, el agua que gasta un empleado, el esfero que le dan, el computador que le asignan, pues claramente esos son herramientas de trabajo y no tendría por qué la compañía y el empleado ir a hacer contributivamente aportes a la seguridad social, ni la compañía tendría por qué entrar a reconocer prestaciones sociales o aportes particulares sobre eso. Sin embargo, este punto 2, pues al contrario de aportar mucho ante la situación actual, es un punto de discusión adicional, porque si ustedes ya le están entregando medios de movilización a sus empleados, pero sus empleados están en la casa, pues este es un pago que en teoría debería suprimirse, porque si se entrega con ocasión de la ejecución de las funciones de la persona, pues a son de qué debería entregarlo yo si la persona está en su casa. Hay compañías que inclusive han evaluado el decir, oye, ¿y yo qué hago? Porque es que yo le había comprometido al empleado pagarle en el casino sus almuerzos por cuenta de que mi planta queda en Tocancipá y él no podía salir a restaurantes a almorzar. Entonces yo le tenía de beneficio darle el almuerzo, pero él ahora está en home office y me está diciendo, oye, me mandaste a home office, pero ahora yo en home office me mantienes el ingreso, pero ahora tengo que pagar mi almuerzo. Entonces, ¿qué hacer ahí? Entonces, miren que algunas herramientas de trabajo están siendo más bien, más que aportar en estos momentos como susceptibles de si se suprimen o no. Pero claramente, seguramente la conclusión va a ser, oye, si estás en tu casa, pues las herramientas de trabajo se suprimen. He visto casos donde los empleados están diciendo, oye, pero es que me estás haciendo home office, me estoy conectando de 8 a 5 de la tarde gastando luz, gastando internet, gastando teléfono, gastando conexión y quién me va a retribuir eso porque eso eran gastos que cuando yo estaba en la oficina pues me lo suplían. Entonces me van a dar un auxilio de luz, me van a dar un auxilio del internet o cómo va a funcionar esto porque efectivamente yo estoy ejecutando y cubriendo unos gastos que la compañía debería cubrir. Y pues hilar hasta allá por parte de un empleado, pues de alguna forma también termina siendo un poco injusto porque el argumento podría controvertirse en, pero al estar en tu casa, pues no estás gastando en transporte, estás ahorrando tiempo, o sea, cuelgas a las 5:30 y ya estás en tu casa. Pero bueno, son discusiones que no son el foco de esta charla. La idea es ver cómo aplicamos los pagos no salariales dentro del actual contexto. Pero sin duda, por ejemplo, un pago que la compañía quisiera planear para pagarlo trimestral, semestral o anualmente, pues es un pago que si a futuro tuviésemos una fiscalización de una UGPP o de una DIAN, porque allá en unos años no nos van a decir, ah, sí, te paso tu error y tu imprecisión, porque pues por cuenta del aislamiento y de la pandemia, pues tomaste decisiones apresuradas. No, créanme que eso en unos años,
cuando se hagan auditorías y revisiones, nos van a decir, era viable implementarlo, pero tenías que implementarlo entre una coherencia y una consistencia. Es válido haber implementado las licencias no remuneradas, pero no podías coaccionar a la gente. Entonces, aquí sucede lo mismo. Entonces, sin duda, si va a tener un pago trimestral como una bonificación en el ejemplo que hemos puesto, pues no podríamos apalancarlos en el punto 1, no podríamos apalancarlos a futuro en un punto 2, porque sin duda no es una herramienta de trabajo darle unas bonificaciones a los empleados. Viene el punto 3, que estipula en ese artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo que tampoco son salarios las prestaciones sociales, la prima, las cesantías, los intereses. Bueno, eso tampoco nos suma mucho a esta discusión. Ya sabíamos que sobre la prima no se paga seguridad social, sobre las cesantías tampoco. Y viene el punto cuarto. El punto cuarto es el punto que efectivamente abre la luz a que podamos optimizar los costos laborales, afectando en una menor medida o sin afectar inclusive a las personas, porque ese punto cuarto fue el punto que puso la ley 50 del año 90. Hasta el punto 3, antes del año 90, ya estaban estipulados esos 3 pagos como no salariales, pero el punto 4 lo puso la ley 50 del año 90, buscando permitir que dentro de la remuneración mensual los empresarios pudieran remunerar a sus empleados sin que se les generara ese efecto cascada, buscando aliviarles sus costos. Entonces aparece que los empresarios pueden dar beneficios o auxilios, y miren esto importante, habituales u ocasionales. Estamos en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que dice pagos que no constituyen salario, y en la parte cuarto dice que pueden haber beneficios habituales que no constituyen salario, y por ende aquí descartamos algunas opiniones y posiciones que dicen que cuando los pagos son habituales se vuelven salario. No, los pagos habituales se vuelven salario cuando tú no tienes acordado o no has tenido en cuenta las condiciones que ya vamos a explicar en este artículo. Pero si tú has tenido en cuenta esas consideraciones y has cumplido las condiciones estipuladas por ese punto 4, tú puedes tener pagos habituales que no constituyen salario. Entonces, miren, beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente cuando las o otorgados de forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente, miren que aquí viene algo importante, cuando las partes hayan dispuesto expresamente, significa que yo no lo puedo imponer, que el empleado no me lo puede exigir, que los dos debemos estar de acuerdo en la utilización de estos pagos no salariales. Sería una decisión absolutamente desasertiva decirle a un empleado y llamarlo, oye Camilo, por cuenta de una charla en la que yo estuve hoy y buscando tratar en un punto intermedio de mantener la remuneración de las personas y no comprometer la empleabilidad, pero sí abaratar los costos de la compañía. Te informo que tu salario ya no es 1 millón, sino son, bueno, ya no son 2 millones, sino es 1,5 millones, y te vamos a dar auxilios no salariales de 500.000 pesos. No puede ser impositivo, sino que él tiene que estar de acuerdo ante esa situación. Eso es lo que pide ese artículo 4. Entonces, que las partes hayan dispuesto expresamente es que los dos estén de acuerdo, pero ojo con lo siguiente, que está una palabra, no solamente dice que las partes hayan dispuesto, dice que las partes hayan dispuesto expresamente. Y aquí la palabra expresamente debe entenderse, se lo decimos, digamos, producto de la experiencia y lo que hemos visto en otros casos, la palabra expresamente debe entenderse que deben acordarlo de forma clara. Expresamente significa de forma detallada, ¿cierto? Específica. Ah, Camilo, te voy a dar, si estás de acuerdo ante esta situación, un salario de 1,5 millones y un auxilio de 500.000 pesos todos los meses. El auxilio no tendrá en cuenta ningún tipo de criterio, es un pago fijo, y el auxilio tiene la vocación de ser una ayuda tuya para alimentación, para salud, para vivienda en esta época de coyuntura. Porque otra cosa que sugerimos es que estos pagos no salariales, si nos apalancamos en el punto 4, aunque se acuerde como no salarial, tenga que ver con la realidad de los empleados. No tendría sentido acordar un auxilio de educación por 500.000 pesos como no salarial a la luz de este artículo y entregárselo a un empleado que no tiene gastos de educación. Que en una eventual fiscalización lo llamen a un testimonio y diga, pues a mí me dieron esos 500.000 pesos de auxilios de educación producto del aislamiento y de la pandemia para que la compañía no tuviera sobrecostos y a mí me dedujeran menos,
pero yo no tengo gastos de educación. Entonces aquí lo que habría era una clara y única intención de poder aprovechar la norma para no hacer aportes, más no de cara a otorgar sanos beneficios para sus empleados. Y eso es muy importante porque es algo que muchas compañías cuando implementan los pagos no salariales omiten. Miren que hasta ahí es muy interesante el tema porque efectivamente estamos hablando del Código Sustantivo del Trabajo que ha sido creado por leyes. Primará siempre la ley ante la jurisprudencia de los jueces y la doctrina de la DIAN o de la UGPP, primará siempre la ley. Entonces se abre la posibilidad, y siempre ha existido desde el año 90, a que yo acuerde pagos no salariales. Oye Camilo, pero entonces, ¿por qué cuando hace una fiscalización la UGPP, yo he escuchado en el entorno que van a las empresas y por cuenta de cómo lo hayan creado, no importa el origen, han sancionado a las empresas por no hacer aportes sobre estos pagos no salariales? No, la UGPP no desconoce la existencia de los acuerdos de exclusión salarial. La UGPP lo que sanciona y cuestiona, eso ha ido industrializándose porque antes tenía posiciones bastante agresivas y leoninas, si las pudiéramos llamar de alguna forma. La UGPP no desconoce acuerdos de exclusión salarial. La UGPP los acepta. Lo que pasa es que cuando se aplica esto, hay que guardar una consistencia y una integralidad en la operacionalización del pago. Y es allí donde muchas compañías cometemos imprecisiones. ¿Qué es una imprecisión? Hacer el acuerdo de exclusión salarial y decir que una parte del salario se va a pagar a través de auxilio. Ya semánticamente está mal. Hacer el acuerdo de exclusión salarial, pero contabilizar el auxilio que estoy poniendo en el ejemplo en las cuentas de salario en cabeza de los empleados. Eso es una imprecisión porque el mismo PUC tiene cuentas para estos pagos no salariales. ¿Qué sería una imprecisión? Hacer el acuerdo de exclusión salarial y no pagar seguridad social, pero sí pagar prestaciones sociales. Sería una imprecisión. Oye, estás diciendo que ese auxilio para unas cosas no es salario, pagar seguridad social, y para otras cosas que a ti te interesó si era salario, pagar prestaciones sociales a los empleados. O es o no es. Entonces aquí la coherencia y la consistencia es importante porque no basta la óptica laboral que es la que estamos viendo, sino la consistencia que yo tenga desde el punto de vista tributario en la nómina y en la contabilidad. Es algo que siempre hemos promovido y por lo que hemos, digamos, hecho bastantes esfuerzos en comunicarlo a los empresarios. Esto se puede utilizar, es viable, más aún en el actual entorno, pero cuidado con la operacionalización coherente y consistente de sus pagos. Entonces, de cara a esto y a la posibilidad de aplicar pagos no salariales, diríamos, oye, eso quiere decir que yo, compañía, puedo entrar a aplicar modelos de flexibilización salarial, modelos de remuneración variable. Entonces vamos a ver que dentro de las estrategias retributivas de las empresas hay varios modelos de pago, pero esos modelos de pago, ninguno, absolutamente ninguno, que son los que ustedes ven en la diapositiva, llámenlo flexibilización salarial, compensación flexible, desalarización, acuerdos de exclusión salarial, que es el que se conoce como flexibilización salarial. Llámenlo planes de beneficios extralegales, remuneración variable, pactos colectivos, convenciones colectivas. Ninguno es ajeno a lo que hemos hablado hasta ahora en este webinar. Todos se rigen sobre esas normas. Entonces, nosotros consideramos que de cara a esta situación, hay dos modelos de pago, ¿cierto?, que pueden utilizarse buscando solventar los costos laborales, impactando de una menor medida a los empleados, que son la flexibilización salarial y la remuneración variable. Los planes de beneficios extralegales, miren que son la herramienta más preciosa para fidelizar a las personas. Pero los planes de beneficios extralegales no son un modelo de pago que me permita optimizar mis costos. Los planes de beneficios extralegales los valoran mucho las personas. Son modelos de pago que fidelizan. Pero en este momento, la flexibilización salarial y la remuneración variable es lo que me permitiría de alguna forma abaratar mis costos sin afectar eso que por años hemos construido y llámenlo fidelización de las personas, cultura, clima, etcétera. Que sin duda no es lo único, ¿cierto? Habrán decisiones como las que mencionamos al comienzo que es válido tomarlas a las compañías en franca lid, porque esto puede hacer un alivio, más no necesariamente la solución total.
Para algunas compañías podrá ser la solución, para otras una solución parcial. Entonces, hablemos de ese famoso concepto de flexibilización salarial. Y aquí decimos, miren, hay dos caminos. Recuerden que no existe una norma específica en el Código Sustantivo del Trabajo para la flexibilización salarial. No existen normas que hablen de flexibilización salarial o compensación flexible es y se implementa así. No, la norma es la diapositiva que les acabamos de mostrar. No hay otra. Entonces, ¿son válidos los acuerdos de flexibilización salarial en pagos que no retribuyen directamente el servicio o las funciones de las personas? Y cuando eso ocurre, este acuerdo de flexibilización salarial, las compañías hoy en día, nuestro día a día está un poco lleno de teleconferencias con eso, piensan implementarlo a través de dos formas. Acuerdos temporales de exclusión salarial y acuerdos permanentes de flexibilización salarial. Oye, ¿qué es un acuerdo temporal de exclusión salarial? Compañías que no eran muy amigos de estos temas están producto del aislamiento, aplicándolos a ojo cerrado. ¿Qué es un acuerdo temporal de exclusión salarial? Oye, yo empresario acabo de hacer el balance, mi análisis económico para sobrevivir abril y mayo, yo tengo que suprimir de mis 50 plazas de trabajo, tengo que suprimir 10, o si no, el flujo de caja no nos va a dar. O le disminuyo a todos los empleados el salario en X porcentaje. O implemento un modelo de flexibilización salarial y les vamos a mencionar cuál es la diferencia entre la flexibilización y el acuerdo de exclusión salarial. La flexibilización salarial, como nosotros la proponemos y la vemos en el mercado, es que cuando se implementan los acuerdos de exclusión salarial y las personas aceptan tomar este acuerdo, las empresas deben propender por no afectar temas pensionales y prestacionales. Eso es lo que llamamos la flexibilización salarial implementada integralmente. Oye, acógete al acuerdo, yo te propongo que un 40% de tu remuneración sea no salarial, pero sobre este 40% yo te voy a prometer que voy a crear mecanismos extralegales para que tus prestaciones sociales, tu pensión, tu indemnización, tus vacaciones no se vean afectadas en este 40%, sin decir incoherentemente que este 40 lo voy a usar para esas cosas también, porque estaría diciendo que para unas cosas no es salario y para otras sí. Entonces, hay modelos de flexibilización salarial que se aplican buscando sobre la porción no salarial que la compañía optimice exclusivamente los temas de salud y parafiscales en los empleados donde apliquen, porque recuerde que hay empleados que ya la compañía está exonerada de hacer esos aportes, pero que se crean mecanismos para que la compañía optimice la salud y los parafiscales, pero no optimice nada de lo que tiene que ver con el empleado. Es decir, a través de, me lo invento, aportes voluntarios a pensión se compense la pensión obligatoria, a través de una bonificación semestral se compense el tema de las prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Solo se optimizan las empresas la salud y los parafiscales. Eso es un modelo de flexibilización salarial visto de una forma integral, ¿cierto? Muchas compañías hoy en día están pensando en implementar ese modelo, pero muchas otras están pensando en hacer lo primero, acuerdos temporal de exclusión salarial. ¿Y cuál es la diferencia, Camilo? La diferencia es que lo primero, el acuerdo de exclusión salarial difiere de una flexibilización salarial en sí, en que no busca garantizarle al empleado su tema de pensión, su tema de prestaciones sociales, de vacaciones, etcétera. Es decir, es una exclusión salarial pura y simple. Oye, Camilo, por cuenta de este periodo, te vas a seguir ganando tu millón, ¿cierto? Pero de ese millón, bueno, voy a poner 2 millones para que no bajarme el salario mínimo. Te vas a ganar tus 2 millones, pero de estos 2 millones, ¿cierto? 6 por 2, 12, un 60% es salarial, 1.200.000, y los otros 800.000 pesos son pagos no salariales, y tú vas a elegir si te damos auxilios para educación, para salud, para vivienda, etcétera, ¿cierto? Y sobre este 40% temporalmente no vamos a hacer aportes a la seguridad social, a los parafiscales, ni te vamos a reconocer prestaciones sociales,
y eso es menos crítico y doloroso que suprimir puestos de trabajo. Sin duda esa no va a ser la forma de transmitírselo a los empleados. Y es menos doloroso en sí, ¿cierto?, que bajar el salario en una proporción la que fuese, porque aquí no estamos diciendo bajar el ingreso mensual, el ingreso va a ser el mismo, solo que al tener 40% como no salarial, vamos a optimizar el costo prestacional, etcétera. No, es que yo no quiero afectar a la gente en el tema prestacional ni pensional. Entonces ya hablamos de un modelo de flexibilización salarial que busca compensar eso. Y por eso ustedes ven en la diapositiva que dependiendo del camino que se elija, la compañía optimizará porcentualmente más o menos. Miren que si hago un acuerdo de exclusión salarial voy a sobre el total de la remuneración de la persona, ¿cierto?, a optimizar entre un 16% o más el costo laboral de esa persona. Porque claro, si sobre el 40 me ahorro un 50, pues me estoy ahorrando 5 por 4, 20, un 20% total de la remuneración de la persona, manteniéndole en esta coyuntura su flujo de caja mensual. Es más, quizás incrementándoselo, porque también ese 40 no se va a tener en cuenta para descontarle a él salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y fondo de subsistencia. Muy seguramente si tiene retención en la fuente, sí. Pero hay compañías que dicen, no, no quiero ahorrarme tanto, yo creo que subsisto haciendo un modelo de flexibilización salarial, voy a implementar esto, pero le voy a garantizar a la gente su tema prestacional y su tema de pensión. Ok, son caminos distintos. Lo uno da un ahorro mayor, lo otro un ahorro menor, y consideramos que los dos, desde el punto de vista legal, si son aceptados por el empleado, son absolutamente válidos. ¿Bien? Esto era parte de lo que les decíamos, la flexibilización salarial difiere de lo otro, en que yo le compenso lo que ustedes ven a la izquierda, pero si quieren hacer el acuerdo puro y simple, también es absolutamente válido y eso potencia la optimización de los acuerdos. Ahora, hay que saber cómo hago el documento, dónde contabilizo eso y a través de qué entrego la porción no salarial. Miren, la porción no salarial se puede entregar en cash. Oye, Camilo, es que la gente no quiere los bonos de Big Pass, ¿no? O los de Sodexo Pass o cualquiera de los proveedores. Y aparte, ¿cómo van a utilizarlos hoy en día? No, yo puedo dar auxilios monetarios que son consignados por la nómina, que al tener el acuerdo de exclusión salarial y alineados a la realidad de las personas para su educación, su salud, su transporte, su vivienda, lo que fuese, son permitidos no hacer aportes. Ahora, si tiene retención en la fuente, tendría que aplicarlo. Si queremos ser un poco más osados y nuestra operatividad actual no lo permite, podemos implementar las tarjetas de alimentación, hacer aportes voluntarios a un fondo de pensión, si un empleado quisiera elegir eso por cuenta de que las tarjetas de alimentación y los aportes voluntarios tienen un beneficio tributario. Son ejemplos de algunas cosas que se pueden aplicar temporal o permanentemente. Si ustedes hacen el acuerdo de exclusión salarial sin compensar lo que está a la izquierda, sugerimos solo sea temporalmente porque está la justificación para que las partes hayan acordado eso. Recuerden que hay derechos irrenunciables y aquí no está renunciando el empleado a su pensión. Su pensión se va a seguir aportando sobre la porción salarial. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos acordando es una nueva forma de la remuneración. Pero no sería competitivo en el tiempo ese modelo si ustedes lo dejan permanentemente así, porque sin duda será a futuro tener mejor 100 pesos salariales o un modelo donde me garanticen mi pensión y mis prestaciones sobre 100 que un modelo donde solo me las están garantizando al 60. Pero temporalmente, no lo echen en saco roto, es válido, es legal, más aún en la coyuntura actual, hacer acuerdos de exclusión salarial que no compensen la parte izquierda. Ahora, ¿cuánto se ahorraría una empresa si yo hago un modelo de flexibilización salarial? Es decir, compenso esto de la izquierda. Pues ahí hay ejemplos, miren. Estas diapositivas se las podemos compartir, no hay ningún inconveniente. Por supuesto, voy a pasar en algunos casos muy rápido. Pero una persona de 6,5 millones que se acoja voluntariamente a un modelo de flexibilización salarial, no solamente no va a afectar sus condiciones colaterales si la compañía decide la flexibilización y no el acuerdo de exclusión salarial puro, no solamente no va a afectar sus condiciones colaterales, sino que mensualmente, miren este ejemplo, esta persona de 6,5 millones se ahorrará 432,000 pesos mensuales en su caja, producto de que le van a pagar lo mismo, pero le van a descontar menos porque sus deducciones están aplicadas solamente
al 60 o en este caso el ejemplo al 65% de lo que se gana. Y miren el cuadro de enfrente, la compañía, la organización habrá optimizado anualmente 1.234.000 pesos sus costos laborales. En este caso no en salud, porque el empleado está exonerado. La compañía está exonerada de hacer aportes por este empleado, pero sí en ARL para fiscales. Y si este empleado se hace un acuerdo de exclusión salarial puro, temporal, este ahorro prácticamente se dobla o se triplica para la compañía. Para el empleado en la caja también se mantiene la optimización, pero recordemos que pues en el acuerdo de exclusión salarial puro, que no es el ejemplo, pues no habría pensión ni prestaciones sociales, pero se mantendría su caja fija mensual por lo menos mientras dura la situación. Luego un empleado de 14, pues podría optimizar él 8.200.000 y la compañía 5.500.000 anualmente, o en términos mensuales, si fuese temporal, 690.000 pesos el empleado y 464.000 pesos la compañía. Y así sucesivamente. Flexibilizar a veces a niveles middle o top podría dar un oxígeno en caja para mantener plazas de trabajo en la parte operativa. Miren, si esta persona se flexibilizara y le diera en un modelo de flexibilización, o sea, sin afectar temas colaterales, le optimizara a la compañía esos 464.000 pesos, ganando el más el empleado, podría la compañía darle para media plaza de una persona remunerada con el salario mínimo. Si dos personas de estas se flexibilizaran, pueden mantener un puesto de trabajo de una persona de un salario mínimo, ganando el empleado 690.000 pesos más mensuales en este ejemplo y sin afectar, en este ejemplo, sus temas pensionales o de vacaciones o de indemnizaciones. Bien, entonces miren que hay formas de, con la remuneración, buscar cómo alternativas mejorar esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo implementar estas alternativas de flexibilización temporal, acuerdos de exclusión salarial o flexibilización salarial más estructurada como estos ejemplos. Pero luego tengo unos retos. Bueno, se acabó, bien sea paulatinamente o automáticamente para todo el mundo, se acabó el aislamiento y vamos a nuestros puestos de trabajo. Resulta que empieza la economía a sentir, ustedes me excusan un segundo porque se me va a acabar la batería. Ah, no, yo creo que aquí me alcanza. Ya vamos a terminar. Empieza la economía y las empresas a tener muchos retos. ¿Cuáles son los retos? Oye, ¿cómo hago más productiva a mi gente? Tengo 2 o 3 meses en los que no he sido productivo. ¿Cómo los hago más productivos? ¿Cómo hago que mis empleados se demanden, como llamo entre comillas, de la milla extra? Camilo, se te fue el sonido, se te fue el sonido. ¿Cómo haces que tus empleados? Ahí Okay, perdón, es que estaba conectando el computador, disculpen, ya. Disculpen, estaba conectando la corriente. ¿Cómo hago para que mis empleados regresando de este periodo sean más productivos, estén comprometidos? Sin duda, el que la empresa haya hecho un esfuerzo de no comprometer la empleabilidad, que haya llevado estos modelos que mantengan los flujos de caja, que impacten en una menor medida la empleabilidad o a las personas, los empleados lo van a ver con buenos ojos. Y esa será una herramienta para que tengamos empleados comprometidos en los siguientes meses, donde necesitamos obviamente que nuestras empresas sean más productivas de lo que venían siendo, porque tenemos que recuperar los meses en los que nos hemos visto impactados. Entonces, ahí es donde entran los modelos de remuneración variable también, ¿cierto? Donde a través de indicadores, ¿cierto? Si tengo hoy modelos de remuneración variable que son mensuales, pero no los puedo estar aplicando porque mi fuerza de ventas y mi área administrativa están en su casa, puedo revisar estos modelos de remuneración variable a través de indicadores que sean ya no mensuales, sino trimestrales. ¿Qué hacemos hoy en día con un modelo de remuneración variable mensual cuando todos estamos en nuestra casa? Cuando no tenemos las fuentes de información, ¿cierto? Para poder valorar objetivamente si un empleado merece o no el pago variable. Entonces, los modelos de remuneración variable tenemos que reinventárnoslos temporalmente mientras volvemos a el ejercicio económico que traía la compañía tradicionalmente. Y aquí entra a hablar de que no solamente se miden empleados del área comercial,
Podemos medir al equipo administrativo, desde las áreas de soporte hasta las áreas estratégicas. Es válido implementarlo en todos los modelos. Reinventémonos pagos que le garanticen a la compañía que si es próspera, los empleados sean prósperos. Estos modelos de remuneración variable, no en este momento, porque la gente está en sus casas, pero sí cuando regresemos, van a ser uno de los modelos retributivos que nos van a garantizar estabilizar nuevamente las compañías. Si lo prometemos a los empleados que por cuenta de que la empresa nuevamente se posicione, ellos van a tener una remuneración en gratificación a ello, créanos que son modelos que funcionan, pero no nos enredemos con modelos con 15, 20 indicadores. Miren, con 5 indicadores para cada cargo o para cada grupo de cargos, como lo quieran ver, son suficientes. Si hay indicadores que van a implementar y les van a poner un peso de medición para ver si lo cumplimos o no, que cada indicador por lo menos tenga un peso del 15%. Decir que te voy a validar cuántos clientes nuevos trajiste y que eso pesa el 3% del 100% del pago no tiene sentido, porque entonces los empleados se van a concentrar en aquellos indicadores que tienen un peso más representativo, porque dice, yo mejor me concentro con que los clientes estén satisfechos y con que yo haya rotado el inventario, porque esos dos indicadores pesan el 80%, del otro 20% me desentiendo, pero en el otro 20% está traer nuevos clientes, la calidad del producto, etcétera, la ampliación del mercado, la diversificación. Entonces, si voy a crear un modelo de remuneración variable, en este momento, que no sea tan corto plazo, mediano o largo. Segundo, no tenga más de 5 indicadores. Tercero, que cada indicador tenga por lo menos un peso del 15% para que lo valoren en la ejecución de las actividades de las personas. Que no me genere cargas administrativas. Nosotros decimos, mire, esta es la metodología CRAFT, que no es nada distinto a un tema conceptual, que lo haga competitivo en el mercado. Competitivo es que ¿qué están haciendo las demás compañías? Es bueno estar monitoreando eso. Que sea recíproco, que si al final logramos los resultados, los empleados los gratifiquemos de alguna forma, pero si no lo logramos, no es justo que si la empresa no logró los resultados con estos modelos, el empleado gane su modelo de remuneración variable. Bien, esto va a fidelizar a las personas, como les decíamos, hacer una buena transición, hacer unos modelos eficientes de pago, que este modelo sea entendible para ellos, que sea real, que sea lograble, que sea cumplible, ¿cierto? Genera obviamente fidelización del talento y que sea administrable. Si voy a decir que es que para calcular el indicador necesito que me manden todos los 30, 300.000 fuentes de información que siempre estaban listas los primeros 15 días del mes siguiente, pues eso no lo administra nadie. Repito, si tengo 20 indicadores y los tengo que medir, ¿a qué hora los voy a medir si es que tengo que hacer muchas otras cosas? Entonces, que sea competitivo, recíproco, administrable y fidelice a nuestras personas. Cuando ustedes encuentran que sus indicadores, para cerrar, que sus modelos, el que sea, mire, esto es al modelo de remuneración variable, pero también a cualquier otro modelo de pago que ustedes quieran implementar. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cuáles son las expectativas de mis personas en este momento y a futuro? ¿Qué está haciendo el mercado? Despidiendo gente, licencias no remuneradas, vacaciones, cartas de autorización para retirar las cesantías. Si yo traigo algo que sea más competitivo, que se alinee con mis objetivos de compañía, mis objetivos, disminuir costos y mantener la empleabilidad, y que se mantenga con la expectativa de las personas. No me despidas, manténme el ingreso o que me impacte de la menor manera. Y eso es lo que hemos hablado. Cuando coinciden esos tres, ustedes tienen los drivers para crear un modelo eficiente de remuneración en sus empresas. Y hoy hablamos del variable y también hablamos de la flexibilización, porque creemos que son los dos modelos de pago que van a aportar a esta situación. Pero le aplicaría estos tres, esta teoría de conjuntos en esa intersección a los beneficios, a los planes de pactos colectivos, etcétera. Entonces eran un poco reflexiones, repasar un poco lo que teníamos dentro del tema retributivo que podríamos adicionar a lo que escuchamos en el entorno hablar, que queríamos compartir con ustedes. Vamos a compartir la presentación. Si ustedes tienen preguntas, pues ahí están nuestros datos. No prendemos el taxímetro por responder una pregunta sencilla.
a través de FedeSoft o a través de los datos que ustedes ven en la diapositiva. Bueno, el teléfono fijo nuestro no lo está contestando nadie en este momento, pero mi email, si quieren tomar nota, y cierro es porque no alcanzamos por el tiempo a sesión de preguntas, pero mi email es cerrojas@eifeledison.com.co, como ven la página, cerrojas@eifeledison.com.co. Mi celular es el 320, hoy estoy trabajando prácticamente con el celular, 320-808-6383, o a través del equipo de FedeSoft con Liliana, también pueden, si consideran pues que algo quedó importante por profundizar o por aplicar en sus compañías, pues estamos por supuesto atentos a poderlos apoyar. Eso es, agradecerles a todos su participación, la puntualidad. Esperamos de alguna forma en esta coyuntura haber aportado así sea un granito de arena en la reflexión, en el aporte. Tenemos unos retos importantes, pero pues todos unidos sin duda saldremos de esta coyuntura. Muchas gracias a todos. Camilo, gracias. No, ¿tienes tiempo para una, por lo menos para una pregunta? ¿Sí? Sí, claro, mi tiempo estoy perfecto, no tengo problema en seguir conectado, es más también por los asistentes y sus otros compromisos. Bueno, es que voy a unir dos porque realmente se parecen, entonces, bueno, voy a decir dos preguntas. La de Juan Cortés, que es, si ya estamos bajo el esquema flexible, igual se puede ampliar pasando del 20% no salarial al 40% salarial. Por supuesto, las consideraciones a tener en cuenta son, uno, no violentar los salarios mínimos, el salario, tanto el básico como el mínimo integral, la porción salarial tiene que estar, o salario mínimo, 13 salarios mínimos, que es el integral, y dos, que tendrían que tener la aprobación y aquiescencia de cada uno de los empleados que hoy están acogidos, porque no podría ser algo unilateralmente impuesto por la compañía, sugerimos nosotros. Y la otra, que es de Sandra Jaramillo, pero yo creo que estaba muy pegada cuando estabas hablando sí, al comienzo de la charla, porque dice que qué descuentos tienen estos pagos en términos de seguridad social. Y claro, tú después ya mostraste todo el esquema, hiciste el ejemplo del salario de 6.500.000 y luego el de 14, y ahí ya salía cómo quedaba la distribución. Entonces yo creería que queda contestado con con ese ejemplo, con esos dos ejemplos. Sí, la esencia es que por haber hecho el acuerdo de exclusión salarial, técnicamente si el acuerdo está bien estructurado, el pago no salarial queda eximido 100%, 100% de aportes a la seguridad social para fiscales y prestaciones sociales. La ley 1393 del 2010 lo que estipula es que si en un mismo mes tengo pagos no salariales que superen el 40% del total de la remuneración del empleado de ese mes, el exceso del 40 tiene que incluirse en las bases de cotización a la seguridad social y para fiscal, solo seguridad social, perdón, para fiscales no. Pero el principio es que si no supera el 40% está excluido 100% de las bases de aportes. Ok, súper. Lo que les propongo, como siempre, todos saben que enviamos la grabación, entonces en la grabación, con el email de la grabación, les enviamos los datos de Camilo para que lo contacten directamente, porque estoy segura que puede apoyarlos mucho en este tema durante estas semanas e incluso de cara a terminar y a cerrar el año de la mejor manera, ya como consultor. Entonces, sé que la información fue absolutamente importante, Camilo. Muchas gracias. A Y ustedes. nada, quedamos pendientes también para los que están en el chat de la comunidad, que consideren que hay otra información que sea importante que les compartamos o que hagamos otro webinar sobre el tema, nos escriben y nosotros trabajamos en eso. Camilo, feliz día y muchas gracias a todos. Que tengan una A ti, bonita Liliana, a semana. ustedes, a FEDESOF, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Chao.